En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Bienvenidos a la Eucaristía. Jesús, el Señor, nos ama hasta el punto de dar la vida por nosotros. Él nos ha elegido para que demos fruto y nos da también su mandamiento, que nos amemos unos a otros. Que esta Eucaristía nos ayude a mantenernos en su amor y a que con Él nuestra alegría llegue a plenitud. Pedimos perdón. Tú, que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú, que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú, que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Recitemos el himno de alabanza invocando a Dios Padre y a Jesucristo el Señor, sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Estamos escuchando algunos de los momentos principales de la historia de la primera iglesia. Hoy veremos cómo Pedro, movido por el Espíritu, decide acoger dentro de la comunidad, aceptando a unos paganos en el agua del bautismo. La iglesia, desde ese momento, romperá las barreras del mundo judío. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al encuentro y postrándose le quiso rendir homenaje. Pero Pedro lo levantó diciéndole, «Levántate, que soy un hombre como tú». Pedro tomó la palabra y dijo, «Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace aceptación de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea». Todavía estaba hablando Pedro cuando bajó el Espíritu Santo sobre todo lo que escuchaban la palabra. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces Pedro añadió, ¿se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedaran unos días con ellos. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria.
a su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclamar al Señor, tierra entera, gritar, vitorear, tocar. El Señor revela a las naciones su salvación. El mensaje de la primera carta de San Juan nos ayuda a profundizar sobre lo que significa ser cristiano y vivir en el amor de Dios que Cristo nos trae. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios, y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito, para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación de nuestros pecados. Palabra de Dios. Ya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Sentaos. Ahora comprendo. Dos palabras que en principio pues nos pueden parecer simplemente algo que no tiene mucho sentido. Las decía Pedro cuando va a casa de Cornelio y cambia de parecer. Pero son dos palabras que nos hacen reflexionar, por lo menos a mí, sobre algo muy importante. Fijaos, Pedro, judío, de tradición judía, de religión judía,
había convivido con el Señor, había recibido el Evangelio, había sido el garante de la estabilidad del mensaje de Jesús. Jesús quería que su iglesia se cimentara sobre él. Y él empieza a predicar el Evangelio, como el resto de los apóstoles, al pueblo judío. Jesús también era judío y, por tanto, piensan que ese mensaje va dirigido a que el pueblo judío pues, pueda alcanzar una nueva etapa en la historia de la salvación. Sin embargo, Pedro empieza a hablar con otras personas que no son judías, empieza a tener relación con ellos, y en concreto, pues un tal Cornelio, romano, y por tanto no judío, que da claros signos de que el Espíritu Santo también está actuando en él. Y eso hace que Pedro diga, ahora comprendo que esto que el Señor nos dio no era solamente para el pueblo judío. Ahora comprendo, al ver la actitud de este hombre, que el mensaje no se puede limitar a lo que yo había pensado, que el mensaje del Evangelio es más universal, que puede llegar a todos los corazones. En definitiva, que no debo tener prejuicios sobre este sí y este no, tiene que ser destinatario del mensaje de Jesús. La cuestión es que nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿somos capaces de decir como Pedro, ahora comprendo que ese mensaje, el del Evangelio, va más allá quizás de los límites que yo mismo he puesto? ¿O de las etiquetas que yo les he puesto a las personas y a quién he decidido que este sí vale y este no vale? ¿O quién está viviendo la religiosidad bien y quién mal? Siempre según mis parámetros. A lo mejor tenemos que aprender de la humildad de Pedro y decir como él, ahora comprendo que el mensaje del Evangelio va más allá de mis límites, de lo que yo quiero y de lo que yo pretendo. Que al Señor no se le puede poner puertas, que Él va a llegar a los corazones que Él quiera, incluso a pesar mío, porque yo diga quién sí y quién no. Y vosotros diréis, eso no lo hacemos ninguno. Pero con frecuencia somos jueces de las formas de vida de las otras personas y decidimos quién hace lo correcto y quién no, y quién a nivel religioso merece la pena y quién no. El ejemplo de Pedro nos tiene que ayudar a abrir la mente y el corazón y a dejar que sea Dios el que lleve la vida de cada persona, porque es cierto que a lo mejor hay personas que en un momento determinado no están viviendo su religiosidad como deben, pero ¿por qué tengo que juzgarlas y decir, este no vale? ¿Qué haríamos entonces con personas como San Pablo, como San Agustín, como San Francisco de Asís, que en un momento determinado de su vida no vivían la religiosidad como nosotros creemos que es normativa? ¿Lo echaríamos a un lado? ¿Diríamos estos no valen? ¿Serían esa caña cascada, ese pábilo vacilante del que habla Isaías, del que nos desharíamos? Qué pena, ¿no? Si no se le hubiera dado una oportunidad a esas personas, lo que nos hubiéramos perdido. Hemos pensado que a lo mejor no les estamos dando esa oportunidad a otras personas que a nosotros quizá no nos parezcan que estén viviendo la religiosidad como yo creo que es, pero que quizá en su corazón está la semilla para ser, quién sabe, grandes evangelizadores. Para ello hay que comprender algo que nos decía San Juan en la segunda lectura. No hay que comprender que es que yo amo mucho a Dios, no. Lo que hay que comprender es que Dios me ama mucho a mí. Y si me ama mucho a mí, ¿por qué no va a amar también al que está a mi lado? ¿Es que yo tengo más mérito que el que está a mi lado? ¿Es que yo soy mejor que el que está a mi lado? ¿Es que yo soy mejor que aquel a quien yo he dicho, este no? ¿Por qué? Porque aparentemente yo cumplo con unas normas religiosas, pero ¿y por dentro? ¿No será a lo mejor que yo también tengo alguna cosa que no está totalmente de acuerdo con lo que el Señor nos está pidiendo? A lo mejor hay que pensar que igual que Dios me ama a mí, ama al otro, al que yo no comprendo, al que yo no entiendo, al que no me cae bien, al que no acepto su forma de vida, pues Dios lo ama igual. Y me diréis, ¿cómo va a ser eso? Oye, tú que eres padre, tú que eres madre y tienes varios hijos, ¿todos son iguales? ¿Todos se comportan de la misma manera? ¿Todos están a la altura de lo que tú pensabas o de las expectativas que tú querías? Quizás no,
pero por eso deja de amarlo. Al revés, precisamente a esos que quizá no dan todo lo que en su potencialidad podrían dar, a esos los quieres tú más, porque les hace falta más tu amor. Todo esto nos lo decía el Señor, al final con un objetivo, ese ser capaz de derribar prejuicios, ese ser capaz de abrir el corazón para aceptar a las personas que no son como nosotros, ese sentir el amor de Dios en nuestra persona y en la persona de nuestros hermanos, tiene que manifestarse en que intentemos amarnos los unos a los otros, intentando hacer el bien por el hermano. Y eso empieza por no criticarlo, por no enjuiciarlo, por no ponerle la etiqueta, por no considerar que está fuera de lo que yo considero que es lo correcto, y antes bien intentar aceptarlo, sino comprenderlo, pero descubrir que en la vida religiosa cada uno tiene su proceso, su momento, y que Dios llama a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y que quizá a mí me llamó en un momento determinado de mi vida y por eso tengo que estarle agradecido, y a otra persona todavía no le ha tocado el corazón, pero se llegará el momento y quizá esa persona pues pueda dar ese testimonio del amor de Dios y del Evangelio de Jesucristo que quizá yo no estoy dando. Por eso el Señor nos anima a que ese amor lo hagamos realidad con las buenas obras, y todo con un objetivo: que la alegría del Señor esté en nuestros corazones y esa alegría llegue a plenitud. Qué poco hablamos nosotros los cristianos de la alegría. Hablamos mucho del sufrimiento, del sacrificio, de que hay que aguantarlo todo, de que hay que tener paciencia, pero de la alegría, que es lo que dice Jesús que viene a traernos, que poco hablamos, que poco lo vemos incluso en las iglesias, ¿verdad? Vemos muchas imágenes de Cristo sufriendo, de la Virgen llorando, que pocas imágenes vemos de Cristo sonriendo, de la Virgen con la dulzura de una madre. Y fijaos, es lo que Dios quiere de nosotros, que vivamos alegres, que seamos felices, y el camino nos lo ha dado muy claro: amaos unos a otros. Así esa alegría llegará a plenitud. Una alegría que no es estar despreocupado por las cosas de este mundo. Una alegría que no es simplemente estar pasándoselo bien. Una alegría que no es que yo no tengo problema, por eso estoy alegre. No, no. La alegría del cristiano es algo más. La alegría del cristiano es aquella que permanece incluso con los problemas, incluso con las dificultades, incluso con todos los obstáculos que puedan haber en esta vida. Porque es la alegría del que se sabe amado por Dios y se sabe amado por los hermanos. Es de la alegría de ese que tiene esperanza en que lo malo va a pasar. Es la alegría de ese que tiene el corazón ilusionado en que el mañana podrá ser mejor. Es la alegría de aquel que se pone manos a la obra para construir un mundo distinto, más cercano al reino de Dios. Para ello, sentir el amor de Dios nos lleva a intentar vivir conforme a ese amor de Dios. Pidámosle, por tanto, al Señor que nos abra los ojos del corazón, que seamos capaces de mirar al hermano, de darle el lugar que le corresponde, de no juzgarlo, de amarlo, y así podamos decir que estamos amando a Dios, y así poder decir que estamos trabajando por un mundo mejor, y así poder decir que estamos en el camino de alcanzar esa alegría plena que el Señor quiere para nosotros. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Oremos con la confianza puesta en Cristo, que nos asegura: lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Por la Iglesia, por todos los que la formamos, para que experimentemos cada día que Dios es amor y demos testimonio de Él con nuestra vida. Oremos. Por los niños y niñas que reciben por primera vez el pan de la Eucaristía, para que aprendan a conocer y a amar cada vez más a Jesús, acompañados por los catequistas y sus familiares. Oremos. Por todos los cristianos que viven en países donde son perseguidos, para que el Señor resucitado les dé fuerza para mantenerse fieles en la fe. Oremos. Por los enfermos y los que cuidan de ellos, en casa, en los hospitales o en las residencias, para que encuentren fortaleza y consuelo en Dios y en los que están a su lado. Oremos. Por nosotros, para que cumplamos desde el amor la misión que nos ha confiado el Señor de ir por todo el mundo dando testimonio del Evangelio, y que esta misión dé fruto abundante. Oremos. Dios Padre nuestro, tú nos has revelado tu amor en Jesucristo, tu Hijo. Concédenos lo que en su nombre te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas, con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen del Carmen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros, hágase tu voluntad. Danos nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es Jesucristo,
el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se me que estés en casa.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Nos despedimos de la Virgen cantando. Regina Celi letare, alleluia, viam quem meruisti portare, alleluia, resurrexit sicum dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude letare Virgo María, aleluya. Que paséis una buena semana. Podéis ir en paz.